así no se nos va el tiempo. Sí, les decía de que a veces como yo generalmente lo de la U lo trabajo en las noches, ¿verdad? Me dedico a trabajarlo en las noches, a revisar en las noches. De hecho, algunas personas que ya subieron sus informes ya les aparece revisado y si se dan cuenta ya llevan arriba de 61, ¿verdad? Algunos 66, algunos llevan 68, unos 64, ¿verdad? Entonces, a veces yo generalmente en la semana ando corriendo con las actividades de la escuela, ¿verdad? Y entonces pues ahí señor Beatriz me estaba haciendo algunas preguntitas, pero yo le estaba contestando así, pero luego me di cuenta de que ella me estaba preguntando, y yo decía, ¿será que, pero no tenía la ruleta a la mano, ¿verdad? ¿Será que hay dos preguntas que significan lo mismo? Tal vez se me fueron dos parecidas, decía yo. Entonces, y entonces después yo me daba cuenta, entonces ella me dice, va, es esto. No, le digo, es esto. Pero yo le estaba contestando así rapidito porque andaba corriendo en otras cosas, no me recuerdo. Ay, perdone, señor Beatriz, si no le pude ayudar o yo. Pero hoy vamos a, hoy vamos a aclarar, vamos a retomar un poquito. Yo quiero trabajar dos presentaciones con ustedes, ¿verdad? La de conocimientos que llevamos, digamos, que nos corresponde hoy, y voy a retomar unos temas porque recuérdense que en didáctica se manejan muchos términos, que recursos didácticos, que material didáctico, que estrategia de enseñanza, que técnica de enseñanza, que herramientas, entonces a veces uno tiene un poquito a confundirse, ¿verdad? Entonces voy a ver si me da tiempito, digamos, voy a retomar unas definiciones, unos conceptos para que nos quede un poquito más claro eso, ¿oyeron? Entonces, al final, para que sí, cuando trabajemos didáctica 2, ¿verdad? Cuando trabajemos didáctica 2, entonces ya tengamos más claro esto, porque ya en didáctica en didáctica 2 ya vamos a otros aspectos, ¿verdad? Ya vamos a conocer contenido, ya vamos más ligados al currículum nacional base, ¿verdad? A las líneas curriculares, a las políticas educativas, ¿verdad? Del Ministerio de Educación, a los contenidos de aprendizaje, a lo que son competencias, qué son competencias. Entonces ya vamos a otro, porque ya aprenden ustedes ya a hacer un plan, ¿verdad? Hacer un plan, porque ya ustedes, ya el otro año ya entran a la práctica, ¿verdad? A su práctica docente. Bueno, entonces por esa razón. Además, quisiera también hoy al final de la clase, quisiera compartir con ustedes ya, decirles cómo vamos a estar organizados ya para, para el final del semestre, ¿verdad? ¿Cómo quedan organizadas ya las últimas clases que nos quedan? Pues considero que a partir de esta nos quedan 3 o 4 clases, ¿verdad? Si terminamos el 20, si terminamos con el 17, con 17 clases, entonces terminamos el 20. Si no, pues terminaríamos el 13. Muchas veces, a veces, ¿verdad? No siempre, nos dan un sábado antes de empezar, porque el 27, recordemos que el 27 ya comenzamos con lo de escuela de vacaciones, ¿verdad? ¿Yo tengo escuela de vacaciones con ustedes o no? No, ¿verdad? No, licenciada. No, ¿verdad? Me toca con segundo ingreso, entonces. Entonces, escuela de vacaciones comienza el 27. Entonces, por lo tanto, tenemos que terminar el 13 o el 20. A veces dan un fin de semana en medio para que los estudiantes, ¿verdad? Y los docentes también podamos recargar las baterías, ¿verdad? Para iniciar el curso de vacaciones, ¿verdad? Yo quisiera saber, fíjense, no sé, quisiera saber si señor, a ver, hay una señora que yo le escribí también, estará presente, pero no la veo, no veo que esté conectada, y ella me lleva pues bien, pero bajísimo, lleva bajita zona, pero no sé si ella ya tiene el curso. Ay, creo que es apellido Leiva, Lidia, Dalia. Dalia, Dalia ahorita, ¿va? Señor Dalia, Arita es. No sé si Ajá. ella ya llevará el curso
de didáctica. Pues ella no se ha conectado, Liz, a ver la verdad. ¿Verdad que no se ha conectado en los demás cursos también? Solo sabemos de Flor que ella no se pudo asignar a los cursos, ¿va? Exacto. Pero ella no sé si realmente se salió o qué. No sabemos. Ah, bueno, yo pensaba que solo era en mi curso, porque lleva como 18, pues, y le intenté, pero la semana pasada sí mandó la actividad de la ruleta, creo yo, y me dijo, no pude abrir la cámara, algo así me escribió, y yo intenté escribirle, y le hice el listado de las actividades que faltaban, pero no me recibió el mensaje, me di por aludida que no tiene ya ese número, ¿verdad? Entonces igual a la señora Andrea le mandé, porque ella me subió fotos de la ruleta, y no era foto, era responder el cuestionario y subir las respuestas del cuestionario, ¿verdad? Porque por eso tiene un punteo ya asignado en la plataforma. Bueno, entonces voy a compartir pantalla con ustedes para que vayamos avanzando, y al final yo voy a decirles cómo vamos a quedar ya organizados. Bueno, y estamos ya casi para llegar al final del segundo semestre, y ya, gracias a Dios, vamos finalizando un año más, ¿verdad? Señor Andrea, no sé, ¿me está pidiendo la palabra? Sí, con respecto a la tarea, ya la cambié. Ya subí la tarea correcta. Vaya, sí, porque yo siempre, ahí le he dejado yo recomendaciones porque hay otras que están iguales. Si usted pudiera revisar las tareas de bloque y revisar las recomendaciones que le he dejado. Y cuando tenga duda, le agradezco que me escriba para que yo le pueda ayudar. ¿Oyó? Sí, ahora lo voy a revisar todos y le aviso por cualquier cosa. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver los cambios de la didáctica según el modelo sociocrítico. El objetivo del modelo sociocrítico es formar personas pensantes, críticas y creativas, y con constante búsqueda de alternativas divergentes y ética para resolución de problemas que afectan a la sociedad, para que los estudiantes puedan resolver sus problemas de la vida diaria. Señor Mónica no está hoy, ¿verdad? Tampoco va. La semana pasada no estuvo también. Bueno, el docente ejerce un rol de mediador, ¿verdad? En el modelo sociocrítico sabemos que el docente solo ejerce un papel de orientador, de mediador de los aprendizajes. Es decir, establece una relación intencionada y significativa con los estudiantes. Se encarga de seleccionar, organizar y planificar los contenidos para garantizar reflexiones del proceso. Reorganización cognitiva. Implica la participación de los estudiantes en actividades que exigen problematización intelectual, ejercitación reflexiva y constante, en debates para potencializar y socialización. Los estudiantes deben ser investigadores, lectores, curiosos, dignos de su autoaprendizaje. De nada nos sirve, ¿verdad? Meterles solo en la cabeza, digamos, un resto de contenidos a los estudiantes si el estudiante propiamente solo lo está mecanizando, memorizando y no lo está aprendiendo para la vida. Recuérdense que el aprendizaje debe ser para la vida, debe ser constante, en el cual nos sirva en cualquier momento que nosotros queramos hacer uso de ese aprendizaje. Es importante que los estudiantes sean investigadores, dice. ¿Por qué investigadores? Investigadores, lectores, ¿verdad? Conscientes de su autoaprendizaje. Una persona que lee sabe escuchar. Una persona que lee mejora su lenguaje, mejora su ortografía, le ayuda a interpretar y a reconocer mejor las cosas. Pero como alguien de este grupo me decía, ¿verdad? Da pena que a veces no podemos ni seguir las instrucciones. Y eso es cierto, ¿verdad? A veces no tenemos ese hábito, ni siquiera de leer las instrucciones. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero cuando les presentan una prueba, no leen las instrucciones y de inmediato empiezan a responder.
¿verdad? Y de hecho hay una anécdota, pues, que dice que se le presenta un examen al estudiante, ¿verdad? Y entonces decía, no coloque ningún símbolo, en, de acuerdo a cada cuestionamiento, no colocar ningún símbolo. Algo así decía en las instrucciones. Pero como eran aseveraciones, el estudiante rapidito empezó a contestar falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, ¿verdad? Entonces empezó a responder y hasta el final leyó. Entonces, si usted ha contestado y ha leído correctamente las instrucciones, tiene 10 de su evaluación. Entonces, pero como no había leído ni siquiera las pequeñas instrucciones que se le habían presentado, y eso comúnmente pasa, ¿verdad? Entonces, que no leemos las instrucciones. ¿Sí, señor Carla? ¿Sí? Fíjese, Perdón. licenciada, que yo tuve una experiencia con un profesor ya en diversificado. Ajá. Él decía de que era importante leer las instrucciones, ¿verdad? Porque la mayoría a veces por la precisión y por el tiempo, rápido decíamos a responder, ¿verdad? Exacto. Y él decía, ¿verdad? No se apresuren a responder sin antes leer lo que tienen que hacer. Y en una ocasión, él, por decirle así, nos puso a prueba con eso, ¿verdad? Ajá. Él puso en las instrucciones de que si las habíamos leído, que inmediatamente nos levantáramos y le entregáramos la evaluación vacía, ¿verdad? Y que con eso teníamos nuestros puntos ganados. Ajá. Y como 3 nos levantamos nada más así y le dimos la evaluación y todos admirados, ¿verdad? Ya De terminaron, que qué dijeron. rápido habíamos respondido la evaluación. Y él se moría de la risa, mire, licenciada, pero y nos preguntaban que por qué habíamos respondido rápido, pero como él decía, va, si ustedes dicen algo, yo les anulo la evaluación. Y desde entonces, la mayoría aprendió a leer las instrucciones antes de responder una evaluación. Exacto, es que siempre pasa eso. Entonces, que ni siquiera las instrucciones a veces de una evaluación leemos. Sí, señor Beatriz, ¿me quería decir algo? Sí, es que hay un meme, le dice uno, ¿va? Que Ajá. dice, cuando uno no lee las instrucciones, dice, va, escriba su nombre, dice, va, Juan Pérez, escribe abajo su apellido, y él arriba ya escribió Juan Ah, Pérez. ya escribió el nombre. Sí, O sea, dice exacto. solo nombre y aparte apellido, ¿va? Él de una vez Sí, escribió le Juan digo que Pérez. a mí me ha pasado a veces, a mí me ha pasado a veces eso. Por ejemplo, cuando hay que llenar la asistencia o, digamos, de alguna capacitación, bueno, y no leo las instrucciones y digo, escribo mi nombre completo, ¿verdad? Y que si después me doy cuenta que abajo me pide arriba nombres y abajo apellidos, es que es mala costumbre que tenemos casi todo, ¿verdad? Sí, profe Carlos. Sí, licenciada, con base a lo que dice usted, es muy importante leer las instrucciones con base a lo que nos pide un cuestionario o un análisis o algo. Yo tuve una bonita experiencia en tercero básico cuando estaba estudiando. Ajá. Vino el profesor, hizo el promedio de los 3 evaluaciones, ¿va? Ajá. Y con base al promedio, él dijo, o sea, en su mente, eso lo dijo después de que pasó todo, ¿va? Digo, con base al promedio, ese iba a ser la calificación del cuarto, digamos, ¿va? Ajá. Pero en la evaluación decía ahí, y él lo dijo verbalmente y lo decía por escrito en la evaluación, lea despacio y cuidadosamente las instrucciones. Ajá. Y en una de esas decía, por favor, no contestar ninguna pregunta. Ajá. Solo tome su tiempo de leer cada pregunta y no conteste. Una No. vez haya leído todas las preguntas del cuestionario, me entregan el examen. Y, perdón, le dan vuelta a la hoja y la dejan en su pupitre. Ajá. Y empezamos a leer y empecé a, como dice usted, a no leer, sino que miré la primera pregunta, qué fácil, y empecé a contestar. Lo bueno que con lápiz estaba contestando. Y contestar, ya cuando iba como a las 7 preguntas que vi que otro dio vuelta y digo, ¿y esto qué? Me puse a leer despacio arriba y casi fui uno de los últimos que salí, pero por no leer las instrucciones.
Sí, la verdad es que creo que tenemos muchas enseñanzas de eso, Pis. Y es por no leer, entonces, porque no tenemos el hábito de leer ni siquiera las instrucciones y mucho menos, ¿verdad? Vamos a tomar un libro para leer. Fíjense que generalmente en las tareas que dejo, tengo muchos estudiantes que yo dejo bien claritas las instrucciones, pero a veces en la noche, a veces al día siguiente me están preguntando, ¿verdad? Ay, yo no entiendo eso. Señor, ¿cómo tengo, o licenciada, cómo es que hay que hacer eso? Entonces, ¿cuántas palabras escribo en el glosario? Y tal vez ahí dice, escriba en orden alfabético 50 palabras de tal, tal. Entonces, ¿cuántas palabras tengo que escribir? Nos dicen las instrucciones, le digo, ay, no he leído, voy a leer. Entonces, no han leído, ya están preguntando, no tenemos hábito de lectura, ¿verdad? Entonces, es importante que las personas leamos para tener una mejor interpretación de contenidos de aprendizaje, ¿verdad? Lógicamente, cuando leemos, entonces las personas sabemos razonar mejor, tenemos mejor comprensión, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. La transformación sociocrítica en el campo educativo ayuda a consolidar y generar el pensamiento complejo y este nuevo proceso dinámico de construcción de aprendizaje significativo busca redireccionar el modelo educativo con la práctica constante de reconstrucción de conocimientos complejos y sociocríticos para llegar a la reconfiguración del pensamiento social de la educación, ¿verdad? Este modelo es un modelo muy importante, ¿verdad? Porque ayuda para que el estudiante vaya descubriendo sus propios aprendizajes y forme en sí un aprendizaje y obtenga en sí un aprendizaje significativo. El nuevo paradigma de las competencias didácticas. Los modelos o paradigmas educativos buscan el aprendizaje de los alumnos de manera que estos puedan desarrollar habilidades y destrezas obtenidas del proceso enseñanza-aprendizaje. Los paradigmas educativos se encuentran en constante cambio y se adaptan conforme a las nuevas generaciones y nuevas técnicas de enseñanza. Lo que significa que el nuevo modelo, ¿verdad? El nuevo paradigma educativo es brindar una educación, un aprendizaje significativo y contextualizado. De nada sirve, digamos, enseñarle un montón de contenidos si no está contextualizado, porque lógicamente no vamos a enseñarle lo que realmente le sirve al estudiante. Y el docente debe estar preparado para ir haciendo cambios en su vida docente, para ir transformando la educación, ¿verdad? De acuerdo a las futuras generaciones, porque las generaciones van en constante cambio, ¿verdad? Si se dan cuenta, los intereses que sin duda tenía cuando yo fui estudiante, ¿verdad? Cuando yo estudié, no van a ser los mismos intereses que ustedes tienen ahorita. Y tampoco van a ser los mismos intereses de los estudiantes que ahorita ya vienen en sexto primaria. O los que tienen de 35 años en adelante o 40 años. Entonces ya son otros intereses. De los jóvenes de 17, 15 años, ya son otros intereses. Y el docente tiene que ir adaptándose y actualizándose, ¿verdad? Para enfrentar los nuevos retos educativos que se presenten en la vida diaria. Las competencias didácticas permiten al docente transformar el saber en los contenidos y la información, en haber aprendido para sus alumnos, el saber aprendido para sus alumnos. Además, el buen docente inculca, ¿verdad? Inculca o forma en sus alumnos la posibilidad de que siga aprendiendo. O sea, lo ideal del docente es promover en el estudiante que siga formándose por sí mismo. ¿De qué manera? Pues leyendo, ¿verdad? Leyendo o poniendo en práctica algunos conocimientos. Algunas de las competencias de los nuevos paradigmas educativos
son los siguientes. Ayudar a los alumnos a construir sus propios esquemas de conocimientos. Favorecer el pensamiento crítico de los alumnos. Facilitar el aprendizaje activo del alumno de manera individual en el grupo. Cambiar recursos materiales y experiencias de forma eficiente para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Ser modelo de gestión en el aula, ¿verdad? Tratar modelo, ser mediador, orientador, ¿verdad? Para dirigir los aprendizajes. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias. Utilizar metodologías innovadoras, funcionales, para lograr objetivos de aprendizaje. Interés por estar a la vanguardia educativa de las nuevas actualizaciones. Seguirse actualizando continuamente. Andar buscando siempre nuevas técnicas y nuevas estrategias de enseñanza, nuevas estrategias didácticas. Y ya vamos a hablar despuesito, vamos a hablar qué es una estrategia de enseñanza y qué es una estrategia didáctica. ¿Vieron? Porque a veces hablamos de estrategias, les decía, de recursos, de herramientas, de tantas cosas parecidas, pero a veces es una palabrita nada más lo que hace que cambie, ¿verdad? Entonces, el docente entonces debe ser un docente motivador, actualizado, responsable, gestor, dinámico, activo, y hay una serie de cualidades que debe cumplir, ¿verdad? Para ser un docente del nuevo modelo curricular, ¿verdad? Y ya ustedes ya conocen muchas cualidades que debe tener el docente. El nuevo paradigma educativo, la transformación curricular, se fundamenta en una nueva concepción que abre los espacios para cambios profundos en el sistema educativo. Este nuevo paradigma fortalece el aprendizaje en el sentido participativo y en el ejercicio ciudadano de la ciudadanía. Reconoce que en su propio idioma que los estudiantes desarrollan el proceso de pensamiento que lo lleva a la construcción del conocimiento y que la comunidad educativa juega un papel principal al proporcionar oportunidades de generar aprendizaje significativo. ¿Esto qué significa? Que es importante enseñarle al estudiante en su propio idioma. Por esa razón, ahora pues ya hay, de acuerdo a los derechos, ¿verdad? En la Constitución Política de la República ya existe ese artículo que defiende, ¿verdad? Y que afirma que a los estudiantes y a los niños deben aprender en su propio idioma para que sea un aprendizaje significativo y para que ellos lo puedan interpretar. Imagínense a mí, yo doy idioma vernáculo, ¿verdad? Cierto, ¿verdad? Que es un curso que habla de chortí. Pero imagínense que me manden a mí, digamos, a una escuela donde los niños solo hablen chortí. Yo manejo un vocabulario, pero no lo manejo ampliamente como para darles chortí. Imagínense que me manden a una área del quiché donde solo se habla cachiquel o canjobal, ¿verdad? Lógicamente el aprendizaje no va a llegar a mis estudiantes porque no lo voy a poder dar bien, ¿verdad? De acuerdo a su lenguaje. El nuevo paradigma hace énfasis en la importancia de proporcionar un ambiente físico y una organización del espacio que conduzca al ordenamiento de los instrumentos para el aprendizaje, en donde la integración de grupos y las normas de comportamiento están estructuradas para crear un medio que facilite las tareas de enseñanza y de aprendizaje. Es allí que la práctica de los valores de convivencia, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, entre otros, permite interiorizar actitudes adecuadas para la interculturalidad,
en búsqueda del bien común, la democracia y el desarrollo humano integral. O sea, velar por la formación integral de los estudiantes, ¿verdad? Que sea una educación inclusiva, participativa, ¿verdad? De acuerdo a la interculturalidad y la diversidad cultural. Todo lo anterior hace resaltar los siguientes criterios: el desarrollo de prácticas de cooperación y participación que se centran en una autoestima fortificada y en reconocimiento de valores de la diversidad cultural. La integración y articulación de los conocimientos, el desarrollo de destrezas, el fomento de los valores universales y los propios de la cultura de cada ser humano y el cambio de actitudes. La aceptación del criterio de cometer errores es abrir espacios para aprender. Las personas que siempre cometemos errores somos las que siempre aprendemos más. Todas las personas no somos perfectas. Estamos en constante aprendizaje y cuando cometemos un error nos sirve para mejorar y aprender. El nuevo modelo docente que necesitan los centros educativos, conforme a las nuevas tendencias educativas van cambiando, es necesario que el docente también cambie. El docente debe adaptarse a los nuevos métodos de enseñanza y a las nuevas herramientas didácticas. El modelo de docente ideal es aquel que sabe aplicar los paradigmas que mejoran el desempeño educativo para sus estudiantes. Aquel que no se niega cuando le ofrecen un cambio. Aquel que realmente tiene el deseo de trabajar con vocación, ¿verdad? Con vocación, y que su trabajo siente que es como distracción, ¿verdad? Porque le gusta su trabajo, ¿verdad? El docente sabrá entonces aplicar los componentes de constructivismo de aprendizaje significativo, basándose en los siguientes principios. El alumno como centro del proceso, ¿verdad? Un proceso activo, basado en la construcción del saber. Un proceso natural, personal y social, integrado y contextualizado, basado en un modelo que se fortalece en contacto con las habilidades interesantes de la cultura del estudiante, que se evalúa según los productos del proceso, ¿verdad? Entonces, cuando el docente domine todos estos criterios, entonces estará haciendo un trabajo enriquecedor, digamos, con sus estudiantes, cuando permita que haya una educación activa, participativa, en el que el estudiante es el protagonista principal del hecho educativo, ¿verdad? El estudiante es el protagonista principal del hecho educativo. Las palabras son vanas, ¿verdad? Si el docente llega solo por ir a marcar presencia que llegó, o por llegar a improvisar algunos conocimientos. De nada serviría, ¿verdad? Cuando hay una educación interactiva, ¿verdad? Interactiva, cuando el docente sabe escuchar a sus estudiantes, cuando lo sabe dirigir, cuando acepta, digamos, que puede cometer errores, entonces, y cuando está dispuesto, ¿verdad? A apoyar al estudiante, a dirigirlo, ¿verdad? Entonces, cuando se hace, existen esas líneas en el cual manejan las mismas líneas de acción y comprensión, entonces ahí es donde funciona como debe ser el hecho educativo. La educación, digamos, los nuevos paradigmas educativos es dirigir a los estudiantes en un proceso de aprendizaje en el cual el estudiante sea el principal protagonista de la educación, ¿verdad? Donde participe, donde interactúe, ¿verdad? Donde interactúe. Ese es el proceso de el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no donde solo el docente habla, donde solo lo que el docente dice, eso ya está quedando
atrás, ¿verdad? Recuérdense que ahora estamos con el nuevo modelo educativo. Entonces, y lo ideal es que los docentes, ¿verdad? Seamos proactivos, ¿verdad? Seamos docentes proactivos, interesados en seguir aprendiendo, en seguirnos actualizando, en seguir poniendo en práctica, en estar descubriendo constantemente otras técnicas, otras estrategias que nos funcione de mejor manera para poderle enseñar a nuestros estudiantes. Bueno, muy bien. Voy a cerrar esta sesión y nos conectamos 10 minutitos más. Solo para retomar unos conceptos y para indicarles cómo vamos a quedar organizados ya para los 3 sábados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Voy a cerrar entonces esta sesión y nos volvemos a conectar.